solamente 2 versículos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Quiero que recuerden que estamos comenzando hoy el estudio del libro de Romanos. Y estaremos seguramente mucho más de un año estudiando este libro. Esperamos que usted aproveche este libro al máximo. El libro de Romanos es considerado el libro fundamental. La carta magna del Evangelio. Este libro le causó un impacto extraordinario al famoso Agustín de Hipona. Luego fue el libro que transformó la vida del monje Martín Lutero. Y también fue el libro que transformó la vida del famoso Juan Calvino. Así que los 3 teólogos más prominentes de la Iglesia de Cristo en la historia fueron impactados por el libro de Romanos. Sus escritos, sus comentarios se basan en este libro. El conocer este libro es un requisito obligatorio para todo aquel que pretenda seguir a Cristo con toda propiedad. Así que les animo a leerlo. Mientras estudiamos el libro durante todo el año, quizás leamos, no sé, 100 veces. ¿Será posible? Pero lean muchísimas veces. Ahorita les voy a decir por qué. Les voy a animar por qué deberían leer este libro sopo 200 veces. Voy a leer estos 2 versículos que considero los versículos clave de todo el libro romano. Capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, estamos comenzando este día a estudiar este sagrado libro de Romanos. Conocemos cómo el apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, dio una explicación detallada, completa y profunda de tu glorioso Evangelio. Al entender este libro estamos seguros, Señor, que tendremos una comprensión completa de lo que significa el hecho supremo de que tú hayas enviado a Cristo a esta tierra a salvar a la humanidad. Dios, dedicamos todo este tiempo a la gloria de tu nombre. Deseamos de todo corazón que el propósito tuyo, Señor, de conformar a tus hijos a la imagen de Cristo, sea posible a través del estudio de este libro. Que este libro sea un aporte más a ese proceso de que mis consiervos, mis hermanos en este lugar puedan reflejar la imagen de Cristo para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Padre eterno, encarecidamente, que un espíritu de sensibilidad, de apertura, una actitud abierta para aprender, acompañe a esta congregación. Que en todos haya una disposición, un compromiso, Señor, de recibir lo que tú has preparado para esta etapa en la vida de tu iglesia. Confiamos, Señor, que tus propósitos se van a cumplir. Recibe tú en esta mañana toda la gloria y toda la honra, Padre. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déjenme explicarles por qué creo que este libro hoy más que nunca es pertinente para la vida de la iglesia. Existe en primer lugar un cristianismo laxo, liviano, superficial y débil con el pecado. En el tiempo de hoy tomamos el pecado livianamente. El pecado se asume con una actitud muy ligera.
delante de uno la gente peca tranquilamente y se supone que somos cristianos. Déjeme decirle, por ejemplo, que el materialismo es pecado. ¿Cuántos creen que amar las cosas materiales es pecado? Amén. ¿Cuántos creen que darle a las cosas materiales un lugar que no le corresponde, o en otras palabras, el lugar que le corresponde a Dios, es pecado? ¿Cuántos creen, hermano, que la idolatría es pecado? Sepa una cosa, que muchos de nosotros hoy le damos a las cosas de este mundo un lugar que no le corresponde. Le damos el lugar que le corresponde a Dios a las cosas materiales. Y eso es pecado. Mentir es pecado, pero se miente con mucha frecuencia. Murmurar es pecado, se murmura con mucha frecuencia. La envidia es pecado y envidiamos con mucha frecuencia. Los celos son pecados y tenemos celos con mucha frecuencia. Buscar gloria para nosotros mismos es pecado y frecuentemente queremos que nos den la gloria. ¿O no es cierto? ¿Amén, iglesia? Amén. No hay obediencia. Y este libro es un libro que magistralmente presenta la condición humana con relación al pecado. Este libro nos va a mostrar que a menos que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado y nos aportamos del pecado, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Con Dios no se juega. Ahorita hablamos más de eso. Existe un cristianismo mal informado que ignora el verdadero evangelio. Ignoramos en qué consiste la gracia de Dios. Y al tener ese desconocimiento, vivimos haciendo cosas para quedar bien con Dios. Podemos sacrificar aún la salud, la familia, por quedar bien con Dios, supuestamente que vamos a quedar bien con Dios. Porque no entendemos el evangelio. Algunos, por no entender el evangelio, viven llenos de culpa. No solo llenos de culpa, sino también inseguros de su salvación. Temen que en cualquier momento Dios les dé un hastazo y los mande para el infierno. Ignoramos las diversas formas o las diversas perspectivas del supremo acto de amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Tú sabes que Pablo se llenó con esta carta de brillantez, de excelencia, para usar diferentes figuras para mostrar el glorioso plan de Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, la figura de la justificación, una figura legal del tribunal. ¿Cuántos entienden la figura de la justificación? Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden explicar qué es la justificación? ¿Cuántos? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la santificación? El libro romano explica de una manera brillante estas doctrinas, que cuando la entendemos a plenitud, por ejemplo, si yo entiendo la doctrina de la redención, yo puedo estar seguro que yo no estoy obligado a servir al pecado. No tengo por qué vivir estar en el piso con la pata del pecado en el cuello, obligándome a pecar. Porque precisamente el acto de Cristo en la cruz me libertó de la esclavitud del pecado. Amén. No estoy obligado a servir el pecado. El pecado no tiene poder sobre mí a menos que yo, por ignorancia o voluntariamente, le dé al pecado derecho sobre mí. Pero cuando no entendemos lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, vivimos reclamando cosas y luchando con cosas que ya están ganadas para nosotros. Ya se ganó mi derecho para derrotar el pecado. Ya el pecado está derrotado. ¿Cuántos creen eso? Amén. El pecado no tiene poder sobre mí. ¿Lo crees? Amén. Pero la verdad es otra. La verdad es que muchos de nosotros vivimos esclavos del pecado. No podemos contra el pecado. El pecado nos oprime, nos pisotea. Hermano, así que cuando nos enteremos a profundidad de lo que ya tenemos ganado en Cristo,
Eso será una comprensión extraordinaria que va a cambiar nuestra vida. En el nombre del Señor. Amén. Usted sabe una cosa, muchos de nosotros ignoramos los frutos que deben caracterizar a un cristiano victorioso en este mundo. Usted sabe que estamos diseñados para tener victoria. Amén. No estamos diseñados para vivir derrotados. Eso no significa que nos da problemas. En este mundo tendremos problemas, en este mundo tendremos aflicción, en este mundo tendremos batalla, pero el cristiano que entiende que fue diseñado por Dios para una vida abundante puede vivir en medio de los problemas en victoria. Amén. ¿Pero creo o no lo cree? Amén. Usted puede vivir ante las amenazas que el enemigo ponga con una seguridad y una convicción que en Dios hay victoria. Amén. Existe un cristianismo con insuficiente impacto transformador en su contexto social y espiritual. Sepa una cosa, muchas veces no damos frutos en el carácter. No damos frutos en el carácter. ¿Se acuerda el jugador de béisbol que un día dijo, gloria a Dios? ¿Cómo se llama? Zambrano, aleluya, toda la gloria es para Dios. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Cuando el pitcher del Caribe le pegó la pelota al otro, ¿quién fue el primero que salió corriendo y ¡pum! Le dio el conectazo, el knockout al pitcher? ¿Quién fue? El mismo. ¿Qué hay ahí? Una falla de carácter. ¿Usted cree que un cristianismo sin un carácter como el de Cristo no es cristianismo? Cuando el cristianismo es verdadero, el Espíritu de Dios transforma nuestro carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ¿qué significa templanza? Dominio propio. ¿Qué le faltó ahí ¿cómo se llama? A Zambrano. ¿Le faltó? Dominio propio. Amén. No queremos un cristianismo donde falla el carácter. Un día hacemos una cosa con la boca y el otro día con los hechos lo destruimos. Y eso afecta al cristianismo. Amén. Romanos nos va a hablar del carácter. Romanos va a mostrar que los que damos frutos servimos. No necesito que me den un cargo. No necesito que me pongan ahí en una posición. No necesito estar en un comité. Yo necesito saber que Dios me ha equipado con un don, con una habilidad espiritual para servir los propósitos de Dios en el cuerpo de Cristo. Amén. Y lo puedo hacer en cualquier sitio sin que me esté ordenando nadie. Amén. Para la gloria del Señor. Usted sabe una cosa, el cristianismo que da fruto produce una relación con el poder correcta, no una relación con el poder ingenua, como tenemos ahora el pueblo de Dios. Cuando me refiero a ingenuo, me refiero a qué relación tenemos con el Estado, con el gobierno, con el régimen que nos gobierna ahora. ¿Cómo me comporto como creyente? En este libro vamos a estudiar cómo deben comportarse los que somos de Cristo. Amén. Si es que vamos a morir callados, porque somos de Cristo, se morir callados, o vamos a poner la cosa en su lugar como Dios corresponde. Amén. Así que si usted va a aprender a comportarse como creyente en este tiempo, vamos a estudiar el libro de Romanos. Muchas veces mostramos poco compromiso con los demás, con los que son débiles, con los que van allí arrastrando los pies, con los que tienen pocas condiciones para seguir a Cristo. Nos falta paciencia con los demás. Este libro tiene prácticamente 2 capítulos dedicados a la actitud de los fuertes hacia los débiles. En este libro, hermano, vamos a ver que la compasión muchas veces por los débiles escasea. Y también vamos a aprender a dar una respuesta adecuada, porque considero de una manera clara y contundente que en este tiempo la respuesta que damos al acontecer político, religioso, espiritual de nuestro país muchas veces es necia, es débil, no tiene poder, estamos apagados, no sabemos qué decir, estamos muertos, en otras palabras. Que Dios nos ayude. En este libro, hermano, vamos a aprender que la obediencia debe ser un compromiso fundamental. ¿Decimos amén? Amén. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que mostrar señales claras. Y una señal clara, Jesús dijo, por sus frutos los conoceremos.
Los que somos de Cristo tenemos que mostrar que somos ¿qué? Obedientes. ¿Decimos amén? Amén. Tenemos que asegurarnos, vamos a asegurarnos con el estudio de este libro, que tenemos un entendimiento claro del Evangelio. Y otra cosa importante que nos va a ayudar este libro, y si de manera auténtica hemos confiado en Cristo para salvación. ¿Cuántos están seguros de que son salvos? ¿Cuántos están seguros que si cae un rayo van para el cielo? Le pedimos al Señor que mande el rayo. Estamos seguros de que vamos para el cielo. Pero es una tragedia que haya personas que no tienen esa seguridad y esa convicción, porque basan su confianza en lo que han hecho o lo que no han hecho. Es una terrible tragedia no tener seguridad de salvación. Y este libro nos va a ayudar en ese sentido. Este libro nos va a ayudar a reconocer nuestra absoluta incapacidad de lograr cualquier cosa aparte de Dios. No podemos hacer nada. No podemos salvarnos. Ni tampoco podemos vivir la vida cristiana a menos de que Dios nos ayude. Amén. Amén. A menos de que Dios nos ayude, no podemos hacer nada. Vamos a ver algunas cosas ahorita. Este libro nos va a ayudar a formar parte de una comunidad de fe donde verán la vida de Cristo en acción y experimentarán el amor de Cristo en persona. Dios quiere de una iglesia, de una comunidad donde el Evangelio brota por los poros. El amor de los hermanos brota por los poros. El servicio, el compromiso, la preocupación, la ayuda, la generosidad de nosotros, los unos por los otros, sea real, no ficticia, no obligada. No cuando el pastor se para aquí, por favor, hay que ayudar a la hermanita Fabiola, que está pasando hambre. No. Amén. En una comunidad hay un compromiso, hay una sensibilidad, y muchas veces no hace falta ni que se diga nunca nada, porque Dios nos va a mostrar en dónde hay necesidad. Yo puedo decir, por experiencia propia, ¿cuántas veces he estado orando al Señor y levanto el teléfono, alguien me llama y alguien dice, pastor, Dios puso en mi corazón darte esta ayuda? Porque Dios es así. Amén. No tengo que pararme a pedir aquí. No tengo que llamar al banco para el prestado. No tengo que usar la tarjeta de crédito. Tengo que confiar. Qué bueno una iglesia donde la gente escucha a Dios y responde al clamor de sus hijos, porque Dios quiere actuar y mostrar su amor a través de nosotros. Y por último, el libro nos va a ayudar a ser una iglesia comprometida en reflejar la gloria de Dios en nuestra nación y el mundo. ¿Se parece eso bien? Dios nos va a ayudar a una clase de compromiso, a una clase de responsabilidad donde el mundo son nuestros límites. Queremos llevar la gloria de Cristo a muchos lugares. Muy bien. ¿Les anima eso, hermanos? Amén. ¿Quieren de verdad estudiar Romanos? Amén. ¿Vale la pena estudiar Romanos? Sería buenísimo que tuviesen cuadernos aquí todos los días para que tomen nota. Amén. Traer su cuaderno para que aprendan, revisen la semana las notas, tome decisiones con lo que Dios le habla. En base a este punto que escribe aquí, voy a tomar una acción. Un estudio de cualquier libro de la Biblia que no termine con actos de obediencia no ha hecho nada. Se requiere que nosotros tomemos nota de aquello que vamos a poner en práctica y que no llegue el otro domingo sin que hayamos respondido a ese mensaje, a esa revelación cotidiana, dominical que Dios te está dando. Hay que responder a lo que Dios dice y hay que poner en práctica. No seamos tardos para oír. Amén. Dice la palabra, queremos acercarnos a esa palabra en Santiago capítulo 1. No como aquel hombre que va al espejo, ¿verdad? Está despeinado, nota que está despeinado y no hace nada, da media vuelta y se va. Eso no tiene sentido. Que Dios te muestre, te revele con el espejo de su palabra tu corazón, tu condición, y no hagas nada para resolver. Dios nos está hablando constantemente,
día y noche, Dios quiere hablarle a su pueblo. ¿Decimos amén? Amén. Dios le quiere hablar a su iglesia en una forma clara y contundente. Pero su iglesia no puede ser simplemente uno y dos de una actitud dominical, sino un hacedor de la palabra. Alguien que escucha y hace. Bueno, esta mañana hablábamos de la seguridad de salvación en la clase. Y yo no tengo ninguna duda, hermano. Algo que digo, afirmo con frecuencia. Si a usted le cuesta tomar en serio lo que escucha, usted debe comenzar revisando su salvación. Usted llegó aquí, entró por aquí, salió por aquí, y la semana que viene no ha puesto en práctica ni una cosa que Dios le dio, usted va a revisar si es salvo. Amén. Usted sabe los salvos, dice la Biblia, el Espíritu Santo le da el Espíritu Santo, Dios le da el Espíritu Santo, y dice, nos guiará a toda la verdad. ¿Cuántos aquí ven ese ministerio vivo y activo en su vida del Espíritu Santo cada semana? Amén. Los que estamos seguros de que somos de Dios. Vemos que el Espíritu Santo opera y nos guía para que esa verdad se convierta en una realidad en mí. Si esa verdad no se convierte en realidad, no es verdad. Sigue siendo una teoría. Pero cuando esa verdad se convierte en realidad en mi existencia, yo dejé de mentir, dejé de robar, dejé de murmurar, dejé de quejarme y empiezo a hacer lo que Dios quiere, debe pasar algo extraordinario en mi vida. Amén. Amén. Es imposible, hermano. La Biblia dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrá ríos de agua viva. ¿Usted cree que hay una transformación espiritual a lo que hemos creído? ¿Sí o no? Y que esa transformación nos cambia y nos equipa, nos capacita para la obediencia. Yo no puedo seguir siendo igual. Ciertamente, si yo he puesto mi fe en Jesucristo, mi vida debe cambiar para la gloria del Señor. Amén. Vamos a hacer un comentario un poco introductorio al libro de Romanos. Lo he llamado el legado del apóstol Pablo a toda la iglesia. Voy a dar unos datos para que no estén perdidos con el libro y luego voy a comentar algo del contenido, que es lo que me interesa mucho. La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. En la época de Pablo tenía una población aproximada de más de 1 millón de personas. La mayoría de sus habitantes eran esclavos. Las riquezas traídas por los césares llevaron a la construcción de edificios impresionantes. Habitantes de muchas naciones y religiones llenaban sus calles. Para Pablo, por supuesto, una ciudad como esta era un campo misionero obligatorio. Si había una ciudad atractiva para el apóstol Pablo que le encantaba andar de ciudad en ciudad, Antioquía, Jerusalén, Éfeso, Corinto, Jerusalén se convertía en una tremenda provocación de este apóstol que es llamado el apóstol de los gentiles. La iglesia de Roma, escuchen bien, no se tienen datos precisos de los comienzos de la iglesia de Roma, pero se cree que la existencia de una iglesia numerosa, existía una iglesia numerosa a mediados del primer siglo. Ya para el año 64, cuando los cristianos fueron expulsados de Roma, Tácito, un escritor romano, menciona que eran de una gran multitud. Lo más seguro era que esta iglesia estaba conformada en su mayoría por gentiles. Si usted ve el capítulo 1, versículos 5 y 6, el capítulo 11, versículo 13, el capítulo 15, versículo 16 y 18, Pablo está siempre dirigiéndose a los gentiles. Algunos creen que la iglesia al principio tenía un núcleo judío, posiblemente convertidos en Pentecostés, pero con el tiempo se convirtió en una iglesia mayormente gentil. No hay evidencias confiables de que Pablo o Pedro tuvieran que ver con la fundación de esta iglesia. Pablo no conocía esta iglesia. Con su carta estableció el primer contacto con ella. La fecha y lugar, se cree que una fecha probable es el año 57 o fines del 56 y presumiblemente desde Corinto, ya que el apóstol Pablo recomienda a Febe de la ciudad de Cencrea y que posiblemente fue la que llevó la carta, según lo que dice Romanos 16, versículo 2 y versículo 3. El propósito de esta carta, se considera esta carta como un sumario del Evangelio de Jesucristo. La situación especial que existía por escribirla a una iglesia que no conocía, requería que hiciera una presentación completa del Evangelio.
existen muchas posibilidades que se pueden considerar su motivación principal. Una es que ya había terminado su ministerio en el Oriente y ahora se dispone a avanzar hacia Roma y más allá, de acuerdo con sus planes, descritos en el capítulo 1, versículo 10 al 13. Otra, que tenía información del estado de la iglesia en Roma y fue su experiencia como misionero y pastor que determinó escribir esta carta para enseñar sobre los aspectos fundamentales de la iglesia en el mundo. Muy bien, eso les ayuda a tener un poquito de la idea a los destinatarios de esta carta en la ciudad de Roma, una iglesia que es la única iglesia que Pablo no fundó y que le envía una carta. Por eso tiene sentido que esta carta sea un sumario evangelio, porque quizás Pablo estaba pensando, quiero asegurarme que estos hermanos que no conozco entiendan bien el evangelio. Déjenme hacer unos comentarios sobre este libro. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, encontramos que la salvación es la revelación de la justicia de Dios. Vean que usted vaya conmigo, si quiere hablar su Biblia allí, y vayan conmigo por esas partes de la Biblia. Otra vez Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. Y después dice allí al final, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde dice esto? ¿Más justo para fe vivirá en el Antiguo Testamento? En Habacuc. ¿Está bien? Este fue el versículo que transformó la vida del apóstol Pablo cuando había estado viviendo toda su vida por obra. Cuando entendió el evangelio, la justicia de Dios, o en otras palabras, su salvación, es posible solamente por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, desde el principio hasta el fin, la salvación es por fe. Amén. No es de otra manera. Y remata usando Habacuc diciendo, más el justo por la fe vivirá. Así que ese es el centro de este libro que vamos a estudiar. Del capítulo 1 al versículo 18 hasta el 3:20, Pablo enseña, todos los hombres están bajo el juicio de Dios por sus pecados y necesitan por igual la salvación. Vean el capítulo 1, versículo 18, dice, empieza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y después, cuando yo voy a los últimos versículos, dice, como 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, que los que practican estas cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Ay, ay, ay. En el capítulo 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, no hay uno que busque a Dios, no hay quien entienda y nadie está justificado. Sean judíos, sean gentiles, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. En otras palabras contundentes del apóstol Pablo. Y él dice aquí en su libro que vivimos los seres humanos irremediablemente esclavos del pecado y sus deseos. Por ejemplo, en el capítulo 8:7 él dice, Romanos 8:7 dice así, mira lo que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco vamos a entender muchas cosas con relación al pecado con este libro. El libro nos va a mostrar que a menos que Dios no nos auxilie y nos capacite, será imposible derrotar al pecado. Amén. Seguiremos esclavos del pecado. ¿A dónde fue el rollo? Yo sé que no le gustó eso, por eso chilló. No le gustó lo que dije. Ya.
dice que se acabó la batería. Bueno, sigamos. Entonces, hermanos, ¿dónde iba yo? Antes que soltara el ruido. En otras palabras, hermano, a menos que Dios intervenga en favor nuestro, no hay posibilidades de nada. A menos que Dios nos ayude, estamos fritos. Oye, no existe posibilidad que el ser humano, por su cuenta, con sus medios, con sus recursos, pueda hacer nada para Dios, a menos que Dios nos muestre su gracia. Por eso, Pablo, del capítulo 3:21 hasta el 5:21, dice: Dios ha provisto por su gracia y misericordia la muerte redentora de su Hijo, de modo que todos podemos ser salvados en base a la fe en Cristo. ¿Cuánto damos a Dios por eso? Oiga muy bien, cuando la gracia es debidamente entendida, produce un cambio significativo en nuestras vidas. Oiga bien, eso significa que yo puedo haber dicho hoy antes de llegar al culto, si algo es más prioritario para mí delante de Dios, haberme quedado en mi casa durmiendo, porque Dios me lo pide, y no sentir sentimiento de culpa por no estar aquí, bajo ninguna circunstancia. Cuando entendemos la gracia, la vida se transforma. Oye bien, la gracia justifica. ¿Estás oyendo? O sea, que si usted fue declarado justo, en otras palabras, sus pecados fueron perdonados, ¿por qué carrizo usted va a vivir con deudas delante de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Así que cuando entendemos la gracia de Dios por medio de su declaración de justicia, no tengo deudas con Dios. Mis deudas quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Yo puedo vivir una vida cristiana victoriosa. Y si acaso le vuelvo a fallar a Dios, tengo la confianza que puedo confesar mis pecados y ser perdonado, porque por ese pecado que cometí posteriormente, también Cristo murió en la cruz. Y por ese pecado fui declarado justo, sin inocente, sin ninguna culpa ante Dios. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y ese es el secreto de la gracia, cuando entendemos la justificación. Pero la justificación no viene sola. En este libro vamos a entender que la justificación viene acompañada de la santificación. En otras palabras, que no solamente estoy diseñado por Dios para no tener culpa, para estar libre del pecado, sino también diseñado por Dios para vivir para su gloria, para sus propósitos, como un santo. Yo puedo, porque eso es junto con la salvación. Usted cree que el Espíritu Santo llegó ahí. El Espíritu Santo está en ti, te dio la vida nueva. De modo que si algo está en Cristo, las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Podemos vivir, los que entendemos bien la gracia de Dios, podemos vivir para los propósitos eternos de Dios. Podemos vivir para la gloria de Dios. Podemos vivir apartados del pecado. Podemos vivir cumpliendo los propósitos de Dios para nosotros en esta tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Hermanos, cuando creemos, estamos diseñados para una vida victoriosa. No puede ser que algunos pasen 10, 15, 20, 30 años. Algunos se mueren con una vida derrotada, conformada, dando traspiés todo el tiempo, se levantan y se caen. Nunca terminan por experimentar la vida plena que Cristo promete a los que le aman. Cuando Dios nos cambia y nos transforma, somos nuevas criaturas, podemos vivir para Dios. Dice la palabra que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu nos cambia, nos transforma, nos hace nuevos, nos hace poderosos. Para una vida victoriosa, Dios hace milagros con nosotros. Caminamos en lo sobrenatural. Vemos la gloria y los milagros de Dios en forma permanente. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios, porque estamos seguros de lo que Dios ganó para nosotros. No lo haré yo, lo ganó Dios para mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene un camino para mí victorioso? Amén. Y otra vez, no se engañen creyendo que no hay problema. Todo lo contrario, la victoria es más sabrosa cuando vencemos los problemas. ¿No es cierto? Cuando los problemas, el pecado y todo lo que se levante contra Dios es vencido. La gracia, cuando bien entendido, hermano, nos mantiene firmes en la esperanza, en la vida eterna. ¿Oyó? ¿Usted lo cree? Y la gracia, cuando nos enseña y nos edifica, nos conduce a la imagen de Cristo.
Si hay un norte importante en los cristianos, es parecerse a Cristo o yo. No es venir al culto aquí todo domingo, no es dar las ofrendas, no es darle limosna a los pobres, no es abrir el pico hablando del evangelio. No cree eso. Usted puede hacer todo eso y no se parece en nada a Cristo, porque muchos de nosotros hemos confundido nuestra relación con Dios con religión. Hacemos todas las cosas que nos pide la religión. Por sentimientos de culpa oramos, por sentimientos de culpa venimos al culto, por sentimientos de culpa ofrendamos. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos transforma de tal forma de que yo ofrendo es con gozo. Dios quiere quitar en este culto con gozo. Yo leo la Biblia con un placer, con unas ganas, con un apetito. Yo le sirvo al que necesita de mí con ganas. No estoy quejando, no estoy murmurando. Hago las cosas para la gloria de Dios porque soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Porque Cristo me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho nuevo. Amén. Eso es lo que nos anima este libro, hermano. La salvación que provee la justicia de Dios transforma la vida en una fuerza poderosa para vencer la oposición del pecado en la carne y darnos el poder del Espíritu para una vida cristiana victoriosa. Vean, si usted va conmigo en el capítulo 6 de Romanos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos para una vida nueva? Amén. ¿La vida es cómo es? Nueva. ¿Cómo es la vida? Nueva. No es la misma vida que vive pelando, quejándose, que no tiene nada, que no le funciona nada. Bendito el nombre del Señor. Un testimonio por tener la gloria de Dios. En estos días estaba con el rollo de los boletos, la broma. Tú sabes los viajes que yo hago. Y no hay boleto, y no hay. Entonces un hermano me dijo: no, que un boleto ahí. Yo fui para poner estos días. Cuesta un realero, no se puede, pastor, no se puede comprar eso. Ya multiplicó como 10 veces. Estos días, esta semana alguien me llama: pastor, le compré el boleto allá en los Estados Unidos. Ahí tienes el regalito. Eso es lo que hace Dios. Cuando uno le cree a Él, Él hace milagros. Amén. Dios hace milagros. Cuando uno le cree. Cuando Él dice que no, es porque no quiere que vaya nada, porque te va a dar nada. Pero cuando Dios quiere que tú vayas, Él va a hacer los milagros. Amén. Y uno puede estar viendo pelando porque si el gobierno hizo esto, porque si los boletos, si no pagaron, no pagaron. Yo no dependo del gobierno, yo dependo de mi Dios. Amén. Nosotros fuimos diseñados por Dios para creerle a Él y vivir en la vida poderosa y victoriosa que Él nos ha dado. Amén. No para que el pecado nos domine, nos tenga pisados. Ahí dice la palabra, hermano, que en Cristo yo estoy diseñado para una vida nueva. Y dice, por eso dice el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en su concupiscencia. Y el 14 dice: porque el pecado ya no es señor de nosotros. Amén. Amén. Ya no es señor de nosotros el pecado. La obra de Cristo nos coloca en una posición de vivir para los propósitos de Dios, esclavos de la justicia. Usted ve ahí en el 6, 18, 19 que hemos sido libertados del pecado y somos ahora siervos de la justicia. Yo vivo para servir los propósitos de Dios. ¿Cómo voy a vivir los propósitos de Dios si vivo quejándome, vivo murmurando, vivo derrotado, vivo con los rollos? Hermano, hay gente enferma que a una enferma le da la gloria a Dios, a una enferma anda contenta, a una enferma anda en victoria. Hay gente que no tiene nada, no tiene de dónde caer muerto, y esa persona le sirve a los propósitos de Dios con gozo, con felicidad. No necesitamos que las cosas materiales nos controlen, nos dominen. No dependemos de eso. Y si Dios por un momento nos corta la cuerda y nos sigue pegando por un rato, porque tiene un plan con nosotros. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga la verdad también, son para nuestro bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Porque, y lo que sigue, a los que llamó a esto los justificó para que sean conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso va a ser romano, que Dios aún nos permite pasar momentos difíciles con propósito, porque Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Bendito el nombre del Señor.
La justicia perfecta, la cual somos revestidos, nos libera de toda culpa. Dios nos obra para conducirnos a la imagen de su Hijo. Aquí en este libro vemos lo siguiente, que la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo tiene un plan especial con su pueblo elegido Israel. Vean capítulo 9, 10 y 11, hay 3 capítulos completos dedicados a hablar del plan de Dios con Israel. Nadie piense que Dios se olvidó de Israel, que esos pactos que ustedes ven en el Antiguo Testamento ya Dios se olvidó y que nosotros somos pueblo nuevo. No, Dios sigue su plan con él. Es más, le estamos diciendo, siguiendo orgullo, cuidadito, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios salva a quien él haga, en otras palabras. Así que no nos confundamos. Dios no ha roto sus pactos con Israel y Dios va a terminar su propósito eterno con él. Vamos a aprender todo eso durante 3 capítulos en el libro de Romanos. Y por último, del capítulo 12 hasta el capítulo 16, vamos a ver que el ser humano que ha recibido la salvación tiene la responsabilidad de influir con su vida en la esfera de su comunidad cristiana, en la vida política y social. Estoy convencido, hermano, si la iglesia de Jesucristo no influye en los cambios políticos, religiosos, sociales, económicos de este país, esta iglesia está muerta. Está muerta. La Biblia dice que vosotros somos que la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, no sirve sino para ser pisada. ¿Por quién? Por los hombres. Esta iglesia no es para que esté arrinconada, que todo el mundo quiere este país, los que quieren el aborto, los que quieren a los homosexuales, los que quieren el matrimonio gay, los que quieren lo otro, lo que la gana. Esta iglesia tiene que avanzar con cristianos comprometidos, con creyentes radicales, con creyentes que creen en sus valores, con creyentes que están dispuestos a pagar el precio, lo que significa. Ayer un pastor decía que por denunciar un robo en su empresa lo votaron. Bueno, amén, gloria a Dios, que te voten. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan por hacer la voluntad de Dios. El libro de Romanos nos va a dar algunos recursos, algunas herramientas para que la iglesia de Cristo, se puede de Romanos 12:1, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que Dios quiere. Este es el culto que Dios quiere, una entrega total, de gente que se entregue totalmente, porque la misericordia de Dios es tan grande. Eso por ruego, por las misericordias, el plan de Dios, la salvación que hemos recibido por Cristo es tan extraordinaria que no vale la pena quedarse callado, vale la pena vivir, experimentar, disfrutar de esa salvación tan grande, haciendo una entrega completa de nuestra vida a los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y después dice, no conformen a este siglo, no se adapten a los esquemas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Es buena. No hay nada mejor en este mundo que la voluntad de Dios. No hay nada que honre más a Dios que vivir la voluntad de Dios. No hay nada más completo en la vida humana que vivir para Dios. Así que este libro nos va a animar a meternos en esta onda, la onda de la victoria de Cristo. Si entendemos el Evangelio a plenitud, vamos a hacer la clase de iglesia que Dios quiere. En este tiempo, hermano, otra vez, ¿cuántas veces le he dicho, hermano? Si esto es mentira, si esto es puro pacotilla, si aquí hay una pueblo de gafo engañado con todas estas cosas, ¿qué hacemos aquí? No sean gafos, váyanse de aquí, todita. Hermano, pero estamos aquí porque creemos en la verdad. Creemos que el Evangelio es la verdad. Creemos que Dios, por medio de Cristo, nos ha dado la vida eterna. Creemos que el que tiene a Cristo tiene una nueva vida. Creemos que en Cristo hay satisfacción, que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay victoria. Lo creemos, por eso estamos aquí, estamos dispuestos a pasar tiempo cada semana juntos para animarnos los unos a los otros con estas verdades. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Hermano, es mi deseo de todo corazón como pastor ver una iglesia que se aparte del pecado. Amén. No tiene sentido ver una iglesia hipócrita. No vale la pena. No vale la pena, hermano, no vale la pena. Yo tuve un amigo que se fue en la carne y estaba predicando y dijo, ya no quiero nada con ustedes, ya me cansé de pecadores. Y se paró y se fue.
Yo creo que es un efecto. Porque Dios es que nos trae aquí, no por un arranque circunstancial. Estoy aquí hablando de parte de Dios porque Dios quiere que esté aquí. Amén. Diciendo lo que tengo que decir en el nombre del Señor. Amén. Pero mi deseo es que esta iglesia estudie la palabra y sea una iglesia santa. Amén. Una iglesia que vive para los propósitos de Dios. Una iglesia que le crea a Dios, una iglesia de fe. No una iglesia, hermano, derrotada, desanimada, tomando malas decisiones, simplemente porque no le cree a Dios. Queremos una iglesia que de verdad confíe en las promesas de Dios. Confíe en lo que Dios ha ganado para nosotros por medio de Cristo. Todos los recursos, que confíe que el Espíritu Santo fue dado para que seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia que ame a Dios y le honre. Si usted pone atención, ponga atención, haga el ejercicio y marque con un resaltador la palabra Dios en el libro de Romanos. Hágalo. La palabra que más se repite en todo Romano es Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo debe ser para honrar a Dios. Que seamos una iglesia que ame a Dios, que se deleite en Dios y que su único placer sea darle la honra y gloria a Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se lo creen? Que seamos una iglesia con esperanza. Hoy más que nunca vivimos circunstancias históricas, religiosas, políticas difíciles. Fácilmente, si no tenemos esperanza, fácilmente nos desanimamos. Fácilmente podemos tomar malas decisiones, fácilmente nos podemos enfermar, preocupados por la condición económica, porque gano menos y el no me alcanza, no puedo comer la comida, no puedo pagar la educación, no sé qué será que nos puede afectar, a menos que tengamos esperanza. Dice la Biblia en Romanos, en este libro vamos a aprender que aún la creación, los árboles gimen el día que Dios se haga manifiesto en esta tierra y nos libere de toda esclavitud, de toda mentira y de todo lo que nos caímos. La misma tierra, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la salvación de Cristo? Jesucristo murió, fue por nosotros, hermanos, y todo lo ganó para nosotros. Debemos gemir el día cuando seamos transformados, renovados, cuando Cristo venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Un corazón expectante, un corazón que tiene esperanza, seguridad. No estoy solo. Aleluya. Aún si de la muerte se aparece, ¿a dónde voy yo? Mire, ¿dónde voy yo? A estar con Dios eternamente. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más tribulación, no habrá más enfermedad, no habrá hermanos fastidiosos, habrá la victoria, la vida victoriosa de Dios para la gloria de su nombre. ¿Lo cree, hermano? Deseamos ser una iglesia comprometida con las causas de su reino. Amén. Comprometidos con hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted sabe una cosa, los que piensan solamente en vida religiosa y no se ubican en lo que Dios quiere que cada uno haga, hermano, la vida se pone fastidiosa. Si yo me paro aquí a predicar, yo no sé, me da todo, yo me da una cosa, porque quiero estar haciendo lo que Dios quiere. Quiero estar aconsejando, quiero estar enseñando, quiero estar la palabra, compartirla. Es mi placer, es mi gusto. Dios quiere que todos nos ubiquemos en los propósitos de Dios y vivamos para su gloria, haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Cada uno de acuerdo al don que recibió, ministro a otro, conforme al poder que Dios da. Cada uno de vosotros, hermano, está empoderado por el Espíritu Santo y es capaz de servir y hacer grandes cosas para Dios. No tienes que estar pensando que si estás aquí con nosotros es que sirve. No, tú puedes servir a los vecinos, tú puedes servir en tu trabajo, tú puedes servir en cualquier sitio. Un evangelio que no se circunscribe a la vida religiosa. Es un evangelio que donde está expandido, allí donde Dios nos pone, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros, en la playa, en el río, ahí te son un efecto transformador para la gloria de Dios. Amén. La iglesia de Cristo verdadera se siente. Amén. Se transforma, afecta al mundo que lo rodea, pero con vidas que están gozosas, que han experimentado el evangelio, que son capaces de dar lo que tienen, no de dar lo que no tienen. Así que, hermanos, espero en el nombre del Señor humildemente haberlos animados a estudiar el libro de Romanos, porque Dios nos da aquí muchas revelaciones que van a transformar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Amén. Cierren sus ojos. Padre, en esta mañana, aquí está una iglesia de gente, tú los conoces, Señor. Tú sabes la honestidad, la sinceridad que hay en el corazón de este pueblo.
pueblo que te ama, gente que está aquí honestamente, Señor. Yo quiero que una gracia especial ahora mismo de tu Espíritu tome control de ellos. Ponles esa actitud abierta para aprender, pero sobre todo esa capacidad para poner en práctica, Señor, lo que aprenden. Que no se quede en mera información y conocimientos semanales, sino que esa obediencia traiga transformaciones cotidianas, de tal modo, Padre, que experimenten que tu voluntad buena, agradable y perfecta. No hay otra cosa más grande en esta tierra que vivir dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Por favor, dedicamos a la iglesia Ríos de Agua Viva a tus propósitos eternos. Que tu palabra alimente su espíritu. Tu palabra dé fruto al 100% en los corazones. Y esta comunidad se convierta en una comunidad poderosa que trae gloria a tu nombre y que bendice su entorno para que el todo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.